que tenemos acá, ¿sí? Y fíjense, vamos al caso del insert. Tenemos este código nuevamente, un código que se genera automáticamente. Tenemos un código que lo que, bueno, termina generando este objeto, que es este insertion adapter of word. ¿Sí? Para no utilizar todo un esquema genérico de entidad de genérica, etcétera. No vamos a entrar en esas cuestiones ahora. Para, al fin y al cabo, ser capaces de insertar los datos en la base de datos. Nuevamente, este código que estamos viendo acá no es código que ha sido generado por mí ni por, digamos, ni Claro, por alguien más, sino se genera automáticamente como parte de la compilación. eso iba a preguntar. Nosotros generamos o sea, programamos una interfaz y le ponemos la notation de DAO de Android Room. Sí, Y con eso solo le alcanza a Android Room para generarme la clase, para autogenerarme la clase. O sea, correcto. y, o sea, simplemente con eso ya no tengo que definir yo el método, nada. No, es tal cual como lo indicas. Por eso una de las cosas, cuando les decía qué cosa le parecía interesante de esta definición, es que los DAOs son interfaces y lo que uno escribe es información de cuáles son los nombres de los métodos y cuáles son los annotations que se corresponden para que ese método funcione correctamente. Claro, Y es sí, algo que no estoy acostumbrado porque, por ejemplo, en Entity Framework es como que te genera un contexto de base de datos y arriba de eso usas LinkU. Sí podés hacer una clase que te resuma las cosas y demás, pero tiene como un sistema de consultas propio del lenguaje que por ahí estas cosas no sé, no las hago. O sea, entonces no estaba acostumbrado a ver algo así. claro. Pero bueno, es tal cual, digamos, como se está viendo acá, digamos, uno, por un lado, no es que tampoco mágicamente construye esta clase que implementa esta interfase, mágicamente en el sentido de que no hay que hacer nada. Como desarrolladores sí tenemos que hacer cosas, ¿sí? Tenemos que, ahí ya vemos uno por uno que representa cada uno de estos, de los annotations, pero tenemos que ser capaces de primero identificar que estamos hablando de un DAO, ¿sí? Con la notation DAO. Por el otro lado, ser conscientes de que el atributo que nosotros estemos pasando acá efectivamente sea una entidad, ¿sí? Y por otro lado, también pasar, digamos, indicar a través del diferente conjunto de annotation la información que Android Room requiere para construir de forma apropiada el DAO, ¿sí? Pero al fin y al cabo, la generación de todo el código que representa la implementación del DAO no es algo que es implementado por el desarrollador, sino la propia plataforma lo genera. ¿Sí? Cuando uno le hace el build o run, bueno, el build es posterior al run, se compila en esta clase y ustedes incluso, como le estoy mostrando acá, ustedes pueden ver el código que se generó, pero este no es código que uno tenga que uno deba modificar. ¿Por qué? Porque en cada compilación se regenera esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Em, Yendo puntualmente a lo que es la definición de este método insert, fíjense que una de las que puntualmente para este insert lo que se está agregando es una configuración para el atributo onConflict. Em, ¿Qué creen que representa este atributo onConflict del annotation insert?
qué les hace sospechar el nombre y el valor que se le está pasando? ¿Una idea? Lo del conflict. Ujú. Para mí es como, por ejemplo, si se trata de un elemento que coincide la primary key, lo que hace es ignorar y no insertarlo. Bien. A ver, de plano es correcto lo que decís, o sea, es correcto que este atributo lo que determina es la política que va a tomar el código cuando un valor eh, ya está dentro de la base de datos. Lo segundo no es del todo correcto en el sentido de que, a ver, es correcto en el sentido que lo va a ignorar, pero el ignore lo que significa es, vos me insertas un valor, yo recibo esto, veo que el mismo valor para la primary key está en la base de datos y no hago nada. El no ignorar significa lanzar una excepción. ¿Sí? Entonces, se daría el caso de que si vos querés ingresar un valor y ya hay un registro en la base de datos con esa misma primary key, otra política es generar una excepción. ¿Sí? Entonces, el ignorar significa básicamente no indicas que hay ningún problema, simplemente lo dejas que el código avance. Pero en la práctica no se va a ingresar un nuevo valor en la base de datos. Bien. ¿Qué otras estrategias hay? O sea, dijo usted, bueno, que tiene una Sí, excepción, ignorar. sí, básicamente son las que podemos ver acá. Fíjate que ahí va a depender. No vemos dentro de la materia lo que es el concepto de transacción, pero ahí les comento brevemente qué representa una transacción. Pero fíjense que las estrategias que podemos asumir son Con los ignorar que... fragments hay una transacción. No es transacción de base de datos, pero. No. La transacción de un fragment es qué operaciones de modificación de fragments se ejecutan de forma consecutiva. Ahí ya vemos el tema conceptualmente que es una transacción en base de datos, pero tenemos la alternativa de hacer un ignore, que es básicamente nada, o sea, significa no lanzar una excepción. La otra alternativa es abortar. Abortar básicamente significa lanzar una excepción, ¿sí? Y la otra alternativa que podemos adoptar es el tema de reemplazar. Bueno, para este ejemplo de este ejemplo de Android Room, el replace no tiene mucho impacto al fin y al cabo porque hay un único atributo. O sea, la clase Word tiene un único atributo. Entonces, en realidad, en la práctica estamos simplemente reemplazando el propio registro. Cuando tenemos atributos más complejos o clases, entidades más complejas, lo que va a hacer, digamos, es reemplazar la representación completa de la entidad con el nuevo valor que se está insertando. Es decir, mantiene la misma primary key que tenía anteriormente, pero en la práctica no es un insert, sino es más bien un update. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando la estrategia que se utiliza es la estrategia replace. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Una cosa a tener en cuenta, capaz que son como ver demasiados conceptos de relacionar con base de datos y esto, pero para que sepan qué es una transacción en base de datos. ¿Alguno ha trabajado con transacciones en base de datos? Sí, de vuelta en Pablo habíamos visto. eh, o sea, básicamente hacemos toda la transacción, se hace el commit y si llega a tener alguna excepción, se hacía un rollback. Entonces, por ejemplo, se insertaban todas las cosas que se querían insertar y se hacía todo dentro de un try y en el catch poníamos rollback, se agarraba alguna excepción. Bien, es decir,
no existe lo que es el autocommit automático, sino si vos haces un Ahora insert. todo muy manual en esa clase. ¿Cómo? O sea, no, era todo muy manual, tipo no usamos ningún ORM ni nada así. Sí, bueno, pero el concepto de transacción es el mismo. Son operaciones sucesivas que una vez que terminan todas access, ahí se hace el commit y se aplican todos los cambios de una. ¿Sí? Bueno, en el caso este, bueno, es similar cuando esta operación forma parte de una transacción. Si hay una estrategia de abort, básicamente se va a abortar toda la transacción. Pero bueno, no entremos en el tema de transacciones porque es un mundo en sí mismo. Solamente para que lo tengan como referencia. Bien. Entonces, digamos, para la definición de un método de insert, fíjense que, bueno, definimos esta estrategia de tipo ignore y le informamos que a este método que es insert, que cuando se genera algún conflicto, generar conflicto es esto. Tengo, por ejemplo, la última prueba, guardo. Fíjense que se agregó un nuevo string que dice prueba. Vuelvo a insertar prueba y no tiró ninguna excepción, no tiró ningún error. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos esta estrategia de ignore, que básicamente no hace nada. O sea, no inserta el valor, pero tampoco te reporta ningún error. ¿Sí? Bien. Por otra parte, otro de los, digamos, de las posibilidades que nos brinda lo que es Android Zoom también nos permite manejar este concepto de live data, ¿sí? En parte se los había comentado recién, pero vamos a verlo de esta forma. Bueno, yo lo que hice fue simplemente copiar y generar un nuevo método. Regeneré la aplicación y vamos acá. Fíjense acá. Bueno, ¿qué es lo que hice recién? Perdón, vuelvo el dado. Inicialmente teníamos este método que es el getAlphabetizedWord, que internamente, ¿qué es lo que termina haciendo Android Room para este método? Te termina generando toda la construcción del código, ahí le pegamos una mirada, que permite que retornar un tipo de objeto, que es este objeto LiveData, que permite retornar un listado de palabras que surgen de la ejecución de esta query y que se van a actualizar automáticamente en la UI. ¿Sí? Eso es lo que vimos recién. Ya vemos cómo eso se implementa. Lo que hice recién fue hacer algo muy similar a lo que estaba haciendo el LiveData, perdón, el método getAlphabetizedWord, pero simplemente incorporé o cambié el nombre del método
y lo que hice fue que este método retornara un listado de palabras. ¿Sí? ¿Qué diferencia en el comportamiento ustedes creen que se genera en este método, en el primero, con respecto al que acabo de incorporar? Que lo recupera una sola vez y no se actualiza cuando hay un cambio en la base de datos. Sí, este método uno nos permite obtener el listado de las palabras que se encuentran en la base de datos, pero eh, no permite este comportamiento de actualización automática en la UI. Sin embargo, es un método útil que nos permite obtener los valores en la base de datos. Fíjense cómo qué cambia en uno con respecto al otro. Acá internamente, si ustedes se fijan, esta query que se recibe como parámetro, internamente se genera un objeto de tipo cursor. Recuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, se llama este DBUtil que genera la query en base a lo que vino de acá. ¿Sí? Y internamente lo que se termina generando es, se crea un objeto de tipo ArrayList, acá, itera sobre el cursor. Recuerdan que vimos un código similar la clase pasada para iterar sobre el cursor. Crea un objeto de tipo Word, que es el que tenemos definido acá, ¿sí? Y después internamente llama al constructor de Word y le pasa el valor que surgió de la base de datos, ¿sí? Este código que están viendo acá, ¿les suena familiar y conocido con respecto a lo que vimos la clase pasada? Sí. Es básicamente la implementación de obtener un cursor, recorrer el cursor, crear un objeto y al fin y al cabo, por cada uno de los atributos de las diferentes de la columna, pasarle los valores al objeto. Bueno, todo ese código que se encarga de hacer esa manipulación de los objetos y del cursor, todo eso está internamente, se implementa automáticamente a través de Android Room, ¿sí? Y fíjense que esto es para el método nuevo que incorpore el getAlphabetizedWordNotLive, y lo mismo aplica para este LibData. La diferencia es que en el caso de este otro método, lo que retorna es un objeto tipo LiveData, que nos permite este mecanismo de actualización automática, ¿sí? Pero en ambos casos el código que arma el objeto resultante de esto es exactamente el mismo, ¿sí? Perdón, es muy similar porque, bueno, en ambos casos terminan partiendo de la misma query y construyendo el mismo tipo de objeto. Bueno, dicho esto, el objetivo es que nosotros como programadores implementemos la menor cantidad de código posible, ¿sí? El objetivo es que nos preocupemos por definir la interfase, ¿sí? Pasar la información que permita a Android Room construir correctamente todo este código de consulta y de ejecución de las operaciones y focalizarse, digamos, en la parte de negocio propiamente dicha. Algo similar se da, por ejemplo, en el caso de, bueno, de esta operación de delete all, que internamente se traduce en una ejecución de una sentencia delete sobre la tabla, sobre la base de datos. Una cosa a tener en cuenta, bueno, no forma parte de este ejemplo. Cuento. Fíjense esto.
Bien, ¿qué es lo que acabo de hacer? Hola. Sí, no sé. ¿Era borrar un registro solamente? O sea, hice un método en el DAO que permita borrar una instancia, este guardado, ¿sí? Pasando un guardado como referencia, este método lo que va a permitir es borrar un registro en la base de datos. ¿Cuánto tiempo demoré en hacer eso? Nada. O sea, si hubiera que programarlo a mano, hubiéramos tardado, bueno, en manejar el cursor, no sé, además habría que hacer una consulta a mano. Claro, con mucho copy-paste, etcétera, 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 porque al fin y al cabo son templates que son más o menos iguales siempre. Entonces, así, de esta forma, con este URM podemos, por ejemplo, soportar los casos de insert o update. Fíjense, así como tenemos el delete, tenemos el mismo update. ¿Sí? Fíjense que dependiendo del tipo de operación que uno esté representando, que uno esté es el tipo de atributos que uno puede definirle. Fíjense, ahora, acá por ejemplo, voy a esta clase autogenerada, busco el método updateWord, no está, pero una vez que hago build make project, vamos a hacer el run para que haga el build propiamente dicho. Fíjense que se agregó una nueva implementación del método updateWord que tiene la lógica para insertar un registro en la base de datos. ¿Sí? Y una cosa a tener en cuenta es que bueno, por eso, digamos, lo único que fue necesario era definir que el método este va a representar internamente una operación de update y cuál es la estrategia que uno aplica para la resolución del conflicto. Si vamos acá al código. Bueno, internamente el código tiene la capacidad, digamos, dependiendo de cómo se comporta, de manejar el tema bueno, resolver el conflicto, etcétera. ¿Sí? Y la idea, digamos, es que uno como desarrollador no tiene que preocuparse por la implementación de toda la lógica para la inserción en la base de datos, sino simplemente definir la interfase y el propio framework es el que se encarga de, de generar todo el código asociado a la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? Una duda más del lado, creo que lo había dicho en un momento cuando yo se lo pregunté, porque yo quiero guardar credenciales, o sea, contraseña, usuario.
Esto los cifra automáticamente Android, ¿tiene No, algún no, mecanismo? no hay ningún tipo de mecanismo cifrado. Ah, bien. No. No, entonces no me parece que no voy a poder usar esto. No creo que tengas ningún problema en usarlo. Lo que podés hacer en ese caso es agregarte alguna clase que tenga la implementación de algún algoritmo de cifrado y que te permita Sí, guardar, digamos, pero eso es previo o sea, cuando vos claro. O sea, tenés cuando la yo lo quiero tribu, insertar, cuando genero la clase, por ejemplo, que sea credenciales, donde es password, debería primero cifrarlo antes de mandarlo a insertar. correcto, sí. Y hacer el paso de descifrado una vez, entonces cuando vos querés efectivamente guardas en la base de datos el valor cifrado, pero cuando, no sé, tenés que agregar eso como parte de generación de la cookie y eso, aplicar el algoritmo de opuesto, de cifrado o pascifrado, bueno, no sé. Pero no hay que mezclar el tema de la lógica de cifrado no corresponde a la base de datos, pero tranquilamente podés tener una clase auxiliar que se encargue de eso. No sabías, por eso, no sé, las bases de datos, dónde se guardan en un celular. No tenía ni idea. Dentro de lo que es la parte digamos, hay dos grandes, digamos, en realidad hay tres. Tenemos dentro de lo que es el disco interno del equipo, tenés un espacio compartido y un espacio propio de la aplicación. Y bueno, y el segundo barra tercer lugar es el de, digamos, el disco externo, el que se puede montar. Dentro de lo que es el caso particular de las bases de datos se guardan dentro de la memoria interna del equipo y dentro de un espacio en el que solo la aplicación tiene permisos para acceder a ese directorio. Bien, En la práctica, vos para poder acceder a eso necesitas router el equipo. Porque, bueno, se guarda dentro de la memoria interna particular a esa aplicación y no puede ser accedida por el propio esquema de permisos que tiene el file system, no puede ser accedido por otras aplicaciones. O sea, por diseño es un espacio seguro para guardar la información. ¿Sí? ¿Hola? sí, sí. Sí. No, era una duda más Bien. por ese lado, porque sé que hay otros métodos para guardar, pero por ahí se me complican más a nivel técnico, o sea, de programación, no sé, tiene un montón de más cosas que tener en cuenta. Y no sé Sí, si sí. los van a dar. No, pero ahí escucho mi eco. Pero no sé, capaz que le estás dando como demasiada vuelta. Capaz que incorporando esto con un cifrado adicional ya es suficiente. Claro. Sí, me parece que sí. Bueno, Bien, gracias. bueno. ¿Alguna duda, consulta de lo que vimos hasta el momento? ¿No? Bueno. Bueno, con esto tenemos dos, dos de los componentes de los que hablamos para manejar, para poder disponer de los datos en Android Room. Las entidades, en este caso la entidad que representa una tabla junto con su columna en la base de datos, la representación del DAO, ¿sí? ¿Y cuál es la tercera parte que nos está faltando que comenté cuando comenzamos la clase? Hay una parte importante que falta. Si vemos el diagrama, ¿recuerdan cuál es? ¿Qué más nos está faltando? Y la base de datos de creación. Efectivamente, en realidad no es solamente la base de datos, sino a todo esto tenemos DAOs por un lado, entidades por el otro,
efectivamente hay una conexión entre las entidades y los DAO, pero hay una tercer cosa que no es menor, que es la representación de la base de datos. Porque fíjense una cosa muy básica, en cuál de los archivos que vimos hasta el momento identificamos y le ponemos una versión a la base de datos o le ponemos un nombre a la base de datos. ¿En cuál? De lo que hemos visto hasta el momento. No, por lo menos yo no vi. Y era una pregunta, a ver qué pasaba con la creación. Bien, 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 bien. Bueno, efectivamente, el tercera pata que nos está faltando acá es la base de datos propiamente dicha. Vamos a lo que es la parte de base de datos. Fíjense que acá tenemos algo similar, pero no exactamente igual a lo que tenemos en la parte del DAO. Primeramente, fíjense esto. Tenemos un concepto que es una abstracción de una base de datos que extiende de Room Database. ¿Sí? Cosas interesantes a tener en cuenta. Tenemos un método, otra definición de otras entidades, de otra annotation, para el caso de Android Room, que es una definición de una base de datos. Y cosas interesantes. Tenemos este atributo que dice entities. Bueno, cada vez que uno necesite identificar cuáles son las entidades que van a tener una representación en tablas en la base de datos, hay que agregarlos dentro del listado de entities. ¿Sí? Por cada uno de los, de vuelta, por cada una de las clases que van a tener una tabla en la base de datos, tiene que formar parte de, tiene que estar listado dentro de entities. Si no es así, no está en condiciones, digamos, el Android Room de encargarse de construir la tabla que corresponda para esa entidad. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una única entidad dentro del atributo entity porque es la única entidad que efectivamente tiene una tabla. Si tuviéramos que incorporar más entidades, deberíamos agregarlas a este listado. ¿Sí? Otro atributo es el tema de la versión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si esto no lo maneja automáticamente Android Room, pero sí, por ejemplo, generamos un cambio en alguno de los atributos que tiene un impacto en la base de datos, la única forma para manejar el tema del upgrade y esa parte, ¿sí? La única forma de que sepa cómo actuar en función de eso es cambiando la versión. Por eso acá este concepto de versión es muy similar a la versión, o en realidad está directamente relacionado con el concepto de versión que vimos la clase pasada, ¿sí? Del constructo de OpenHelper. ¿Sí? Bueno, y este tercer atributo, el export esquema, esto es interesante porque sirve para lo que es la parte de desarrollo. Cuando... A ver, déjame poner esto otro. Y ahí vemos para qué sirve esto. Bien. ¿En cuál directorio estaba? No recuerdo exactamente dónde se genera esto. Ahí se ve, ¿no? O en no tiene el War Room Database Int. Sí, ahí lo vemos eso. No quería ver, no recuerdo No exactamente. entendí muy bien esto, el War Room Database, esta clase abstracta la definimos nosotros. O sea, le declaramos un DAO. Bien, sí. Pero la clase, o sea, perdón, no la clase.
¿La base de datos tiene que ser generada antes o cómo es la...? Bueno, esto funciona de la siguiente forma. Piensa en esta clase Word Room, de esta extensión de Room Database, como aquello que nos permite juntar y decirle a Android Room, voy a tener que manejar todas estas entidades y voy a tener que ser capaz de generar todo este conjunto de DAOs, ¿sí? Cuando esta es una clase abstracta, bueno, una de las cosas que que les iba a preguntar, digamos, era ¿qué veían de particular en esto? Una de las cosas que tiene de particular es que, así como nosotros definimos los DAOs como interfaces, aquí, como lo definimos acá, la base de datos propiamente dicho hay que definirlo como una clase abstracta, ¿sí? Y tiene que extender de Room Database, ¿sí? Esto es una condición. Y así como yo les decía que tienen que listar el conjunto de entidades, también es necesario explicitarle a Android Room cuáles son el conjunto de DAOs sobre el cual se van a generar sobre el cual se van a generar las diferentes clases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El listado de las entidades, y por el otro lado acá tenemos llamémosle listado, que es entre comillas listado, pero acá cada vez que nosotros necesitamos incorporar un DAO, tenemos que agregar algo similar a lo que tenemos acá, de incorporar un nuevo método abstracto que retorne una instancia de Word DAO. Y después, en tiempo de compilación, de vuelta, esto es responsabilidad del desarrollador. En tiempo de compilación, así como se genera por cada uno de los DAOs una clase que se implementa, el propio Android Room en tiempo de compilación genera una instancia una clase que representa una implementación de ese War Room Database. Fíjense, de vuelta, esto es generado automáticamente. Esta clase hereda de la clase que nosotros definimos acá, que es este War Room Database, e incorpora todo el conjunto de código. Fíjense, si no les suena conocido esto, crea un Open Helper, que es lo que vimos la clase pasada, y fíjense el código que termina generando. Termina generando un onCreate, un onOpen. Bueno, ahí vemos el tema del on. Fíjense que genera un método para borrar todo de las tablas. Bueno, todas las otras cosas nos preocupan. Y, por ejemplo, genera un método, una implementación del método WordDAO, que te asegura que te va a retornar una instancia de WordDAO, que va a ser la instancia que previamente se creó acá. Todo esto es generado automáticamente por Android Room en tiempo de compilación. Y eso que manejamos antes cuando generamos la base de datos, el onUpdate, Bien, ¿lo tenemos que definir también? sí. Es una buena pregunta eso. Si vamos a lo que es la parte de base de datos, bueno, lo que se termina generando acá, bueno, esto lo quería ver la clase que viene. Ese manejo que hacíamos nosotros del manejo de ir una versión a otra versión, internamente lo que se incorporan son estas tareas dentro de la configuración. Se incorporan tareas que determinan tareas de migración de una versión a otra versión, ¿sí? Dejémoslo a esto por ahora, para no complicarnos, digamos, pero básicamente ese concepto de manejar el onUpgrade internamente se traduce en términos de Android Room en definiciones y configuraciones de migración, ¿sí? Eso aplica en el caso de que, el mismo caso que vimos la clase pasada,
que en una versión determinada teníamos cierta estructura de base de datos y en una versión posterior se modificó esa estructura de base de datos y tenemos que hacer adaptaciones. Android Room nos resuelve eso automáticamente, el pasaje de datos y la actualización de las columnas, sino nosotros como desarrolladores somos los responsables de resolver esa parte. ¿Sí? Y la configuración de eso es a través de agregar configuraciones de migración. Pero bueno, lo dejamos por ahora para la clase que viene para no mezclar cosas, pero efectivamente también hay que hacer trabajo si tuviéramos que manejar el tema de la actualización de la base de datos. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, volviendo al tema este, nosotros como desarrolladores tenemos que proporcionar una definición de una clase abstracta que herede de Room Database. Tenemos que definir el conjunto de entidades y también tenemos que definir el conjunto de DAOs que representan esa base de datos. ¿Sí? Bueno, y ustedes se preguntarán cómo desde el código efectivamente podemos acceder a una base de datos. Bueno, eso es lo que se está haciendo acá con este código. Fíjense que tenemos esta clase WordRoom Database que expone este método estático. ¿Sí? Este método estático básicamente lo que significa, lo que representa es lo siguiente. Va a tener un método que va a ser getDatabase, que recibe como parámetro un context, y cuando se invoca a este código, ¿sí? Al instance room database builder, que le pase el application context, el nombre de la clase. Fíjense esto, el Word Database, esto que vemos acá, es el nombre de la base de datos, aquello que definíamos con el constructor del SQLite Open Helper. Bueno, este es el nombre de la clase que se va a utilizar para crear la base de datos si la base de datos previamente no existía. Entonces, al invocar el método getDatabase que estamos definiendo acá, esto te va a asegurar que el objeto este objeto WordRoom Database va a tener una base de datos creada con este nombre y con las tablas que están previamente definidos a través de las entities. Entonces, desde el punto de vista del código, lo que hay que hacer es obtener referencia a este getDatabase y esto con la configuración va a ser responsable de crear la base de datos y dejarte la lista para que el desarrollador la pueda utilizar. ¿Sí? Entonces, si vamos al uso del getDatabase, tenemos este concepto de Word Repository que les voy a explicar ahora. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Una base de datos. A través de la base de datos obtenemos una referencia al DAO. Y a través del DAO, por ejemplo, podemos obtener los datos que se encuentran en la base de datos. O, para el caso de una palabra, o sea, la inserción de una palabra, ¿sí? Ahí les indico qué es esto, pero básicamente teniendo la referencia al DAO, lo único que tenemos que hacer es wordDAO.insert y llamando al método insert, este mismo ya tiene todas las referencias a la base de datos y el dato efectivamente se termina guardando. Entonces, al fin y al cabo, lo que uno maneja es este concepto de base de datos y el concepto de DAOs que está siendo proporcionado por la base de datos para acceder a los datos propiamente dichos.
¿Está más o menos claro hasta ahí? Sé que es mucha información, pero bueno, esto es lo que... ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces, para ir sumarizando y ver la última parte, que es la parte de este repositorio, tenemos, por un lado, el concepto de entidades, que es lo que vimos acá en el caso los entidades se mapean contra tablas, ¿sí? Y los atributos de las entidades se mapean contra columnas. El otro concepto que tenemos es el concepto de DAO. El DAO representa las operaciones que uno puede ejecutar sobre la base de datos. En realidad, dependiendo de la complejidad de la aplicación, puede haber más de un DAO separado por algún criterio, ¿sí? Pero bueno, en este caso, para esta aplicación tenemos un único DAO. En el DAO se define el conjunto de las operaciones que tanto de las queries como de las inserciones, modificaciones, borrado, etcétera, que se puede hacer sobre los datos. Y el tercer concepto que tenemos es el concepto de base de datos. La base de datos es la que une los DAOs y las entidades, tiene la configuración de los DAOs y las entidades y el conjunto de DAOs, y también es la propia base de datos la que tiene que exponer un método, que es lo que vemos acá, que nos permite acceder, obtener una referencia a la base de datos. Y a través de la referencia a la base de datos, obtener una referencia a los DAOs. ¿Sí? Está más o menos claro los componentes los componentes básicos que hablamos en el caso de Underroom. Estos tres que acabo de comentar. Sí, ahí dice que retorna la instancia. O sea, Sí, después con esa instancia, digamos, ejecuta las demás acciones. claro, en realidad por eso, esto es lo que les acabo de mostrar, pero representa el cuarto tipo de componente que en realidad no es mandatorio para Android Room, pero es una buena práctica, que es el concepto de repositorio. Fíjate esto que está acá. Bien, tenemos el War Room Database. Este War Room Database se expone a este método estático, ¿sí? Y a través de este método estático tenemos una referencia al DAO. Y a través del DAO podemos hacer queries como en este caso, o también podemos hacer inserciones como en este caso. Bien, ¿Sí? bien, ¿Estamos hasta ahí? sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que están viendo acá con esto de repositorio? Bueno, esto del repositorio es una buena práctica, en realidad es una buena práctica a nivel digamos, de lo que representa el tema de eh, reducir el acoplamiento entre componentes, y lo que nos permite, digamos, es abstraernos desde el punto de vista de la aplicación del tener que saber de base de datos, el concepto de bases de datos. ¿Qué significa esto? Véanlo de esta forma. Vamos a lo que es la parte y ahora sí nos movemos a la capa de la UI. ¿Sí? Vamos a la capa de la UI. Fíjense cómo es la UI. En la UI lo que tenemos es un, una activity, ¿sí? Que es este main activity. Dentro de este main activity, fíjense qué es lo que tenemos. ¿Esto les suena familiar?
Sí. Sí, Recycle View. Tenemos una Recycle View. Tenemos esto que forma parte de la Lab Data, lo vamos a ver la clase que viene. Ya nos quedamos sin tiempo, pero esto que ustedes están viendo acá es aquello que permite que em, cada vez que se, se generan actualizaciones en la tabla de la base de datos, se muestran los datos en la UI. Esa configuración se hace directamente sobre un Recycle View utilizando, digamos, estos parámetros que estamos indicando acá. Pero bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, digamos, pero ya nos quedamos sin tiempo. Pero básicamente, fíjense qué es lo que hace esto. Tenemos este concepto de View Model, que llaman a este método de GetWords, y tiene este método Observe. Este método Observe básicamente significa que cada vez que hay un cambio en la base de datos, se va a ejecutar el código que ejecuta la query y repinta o reactualiza los ítems que se encuentran que tienen que ser mostrados. ¿Sí? No nos preocupemos tanto por eso ahora. Ya lo vemos en la clase que viene. Quería ver el, el punto relacionado con el uso del repositorio. ¿Sí? Bien. El uso, fíjense que acá nosotros lo que manejamos este concepto de View Model. Este View Model es un concepto que hereda, extiende de esto que se llama el Android View Model. Como yo les había dicho, a ver si vamos al build.gradle, que teníamos acá dentro de la aplicación. Bueno, yo les había dicho que hacía falta importar dos cosas o dos conjuntos de librerías para lo que es la parte de manipulación del From por un lado y también para este concepto de el LibData por otro. Bueno, dentro de este segundo concepto tenemos el concepto de lo que representa el View Model, ¿sí? Que es esto que terminamos viendo acá. Por el momento dejamos esto por el momento lo importante es ver esta parte del repositorio. Fíjense que este es el repositorio, esta clase de un repositorio, si vamos de vuelta, esto en el repositorio no es un concepto que es 100% mandatorio para el caso de Android Room, sino que es una buena práctica para abstraer lo que es la parte de la capa de datos con respecto a la capa lógica. ¿Qué es lo que permite el uso del repositorio? Lo que permite el uso del repositorio es que la referencia a la base de datos no tiene que quedar expuesta para, por ejemplo, componentes de UI. Los componentes UI ven el repositorio, saben de la existencia de un repositorio y manipulan los métodos de un repositorio, pero en ningún momento saben que hay una representación de una base de datos por detrás, dentro de, para obtener los datos o para insertar los datos. Entonces, en este caso, el objeto repositorio que tenemos acá, este Word Repository, es el que efectivamente tiene la referencia a la base de datos, como lo estamos viendo acá. Y la inserción de los valores en la base de datos, ¿sí?, termina siendo realizada porque la referencia está dentro, a la base de datos está dentro del repositorio, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, el repositorio también nos expone los métodos que después, luego internamente van a ser invocados para la base de datos para insertar los valores, pero de vuelta, el repositorio establece una separación entre la parte de datos, la capa de datos y la capa lógica. La capa de, bueno, en este caso sería la capa UI. Entonces, dentro de la capa de UI, nosotros vemos un repositorio y no por detrás no manipulamos objetos
entidades o clases relacionados con la base de datos propiamente dicho. ¿Sí? Bien. Sí, tengan en cuenta, digamos, son como varios conceptos para tener en cuenta esto de lo que es la parte de base de datos y Android Room. Tanto la presentación como el ejemplo están subidos en lo que es la parte en autogestión de la semana pasada. En la clase que viene, sí, ya sería la del viernes, digamos. La idea es continuar con estos temas y bueno, y trabajar con un ejemplo en el que ustedes trabajen, digamos, para hacer uso de implementación de lo que es la parte de Android Room. ¿Sí? Así que de mi parte está subido esto, revisen la documentación, bueno, la información que está acá y bueno, lo vamos viendo en las clases que vienen, esto que de Android Room. No sé si hay alguna duda haya quedado. No, profe, con respecto a la clase, no. Bien. Bueno, respecto al tema bueno, del cursado y eso. Bueno, nosotros actualmente estamos, bueno, ya en el 13 de octubre. La idea sería, la evaluación, digamos, de la materia va a ser realizada a través del trabajo práctico, ¿sí? Considerando el tema considerando el tema, bueno, bueno, cómo se está dando el cursado, esto remoto, etcétera. La idea es la evaluación realizarla a través del trabajo práctico. El trabajo práctico, idealmente, la fecha de presentación límite sería la última semana de clase, pero bueno, ya idealmente lo ideal sería ir planteándola al menos la semana anterior. Y básicamente nos quedan unas 3, 4 semanas de clases en las que vamos a ver este tema, continuar viendo este tema de Android Room, ¿sí? Después otro tema que tenemos que ver es el tema de manejo de datos a través de operaciones asíncronas, no síncronas, asíncronas. Tenemos que ver también el tema de la ejecución de operaciones de networking, o sea, acceder a servicios externos. Y también necesario para el trabajo práctico, lo que es la parte del manejo de setting, de configuraciones dentro de una aplicación Android. Sí, eso es en general los puntos siguientes que tenemos que ver dentro de lo que representa la parte de Android. La idea sería avanzar sobre esos temas. Con eso cubriríamos la mayoría, digamos, las semanas que quedan de clases. Y idealmente, bueno, ha pasado en los otros años, espero que este año también sea posible, destinar una semana o 2 semanas, dependiendo cómo ven los tiempos, digamos, para que ustedes dispongan del tiempo para la realización del trabajo práctico. En términos de la presentación del trabajo práctico, la presentación del trabajo práctico es, o sea, no hay que presentarla al resto de los compañeros, simplemente, digamos, bueno, sí y no, porque en la práctica lo que ha pasado es que el año pasado, como se da la modalidad esta de cursado, bueno, todo lo que es la presentación, el hacerse en la propia, digamos, de forma, digamos, a través, digamos, esta videollamada, todos terminan participando, pero no es la modalidad, una modalidad de presentación hacia el resto de los compañeros, sino hacia los docentes. Y bueno, ahí se hace la evaluación. Una cosa a tener en cuenta es que el código de la aplicación tiene que ser previamente enviado. Puede haber modificaciones de último momento, no hay ningún problema en eso, pero sí es importante para tener un tiempo para previamente, digamos, hacer una revisión al menos de alto nivel del código que se va a presentar. No sé si tiene alguna duda, consulta respecto a esto. Profe, ¿alguna herramienta para versionado de código que Y se no use? les puedo... A ver, en la práctica usen GitHub. Bien,
Bueno, O sea, para lo que es la parte de, sin a menos que tengan alguna restricción de que no quieren compartir código, por la versión, digamos, libre, eh, se puede compartir código, pero no hay ningún problema con eso. bien. Bien, esa es una duda. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, estamos por la clase de hoy. Bueno, seguimos con esto, digamos, la clase que viene. Bueno, Muchas profe, gracias. gracias. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Nada, lo que podemos hacer es, no sé si vos decís, UF, bueno, yo no escuché nada. Nada, lo que podemos es genial que no haya un parcial. O sea que tenemos regalada casi la materia esta. Un golazo. Lo que vamos a hacer es, no sé si vos decís, la semana que, no sé si presentar la semana que viene, aunque puede ser, porque no tendríamos tantos conceptos teóricos como para relacionar, está bueno. No sé vos qué opinas. Pero yo diría, de última, que le mandes ya un mail al profe, un video explicándole la app y de última si nos puede dar su opinión sobre cómo vamos y ya estaría como para presentar esas cosas, que seguramente es piola, pero tipo mándaselo ahora. Y después de último el fin de semana armamos un buen speech relacionando los conceptos que vimos, cosa de tener una buena expo y ya. Es genial que no haya un parcial, o sea que tenemos regalada casi la materia esta. Un golazo. Bueno, tomando el celu, porque no sé, viste que se buguea a veces la camarita esta y no graba. Lo que podemos hacer es que grabo ahora.